Hola mis estimados alumnos, me da gusto saludarlos ahora por este medio, con la imposibilidad que tuve en esta ocasión de acompañarlos en clase, pues decidí grabar este pequeño video para darles una explicación de lo que consiste esta unidad. Como les comentaba a través de la página Moodle, vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a ver la unidad número 3 primero, antes que la unidad número 2. Y esto es debido a que esta la podemos ver de forma teórica a través de este video en una sola sesión. Y las demás, la siguiente unidad sí me interesa mucho que la veamos en el laboratorio de cómputo. Es por ello que decidí cambiarla para no perder este tiempo, este valioso tiempo y que ustedes también lo puedan aprovechar. Por tanto, lo que voy a hacer a continuación es dar una pequeña explicación acerca de esta unidad número 3, que es los planes de muestreo. Para iniciar, pues debemos identificar lo que es una muestra. Supongo que todos ustedes lo conocen ya, lo han escuchado en alguna ocasión, han escuchado hablar de esto estadísticamente hablando. Una muestra es tomar una pequeña parte representativa de un universo poblacional para analizar sus características y en base a ello determinar que ese es el comportamiento general de la población. Es decir, hay ocasiones en que tenemos un universo demasiado grande, son muchísimos individuos, entonces es incosteable, por tiempo no se puede analizar absolutamente a todos. Por tanto, lo que se hace es que se toma una pequeña muestra, se analiza esa muestra y se concluye que por probabilidad, valga la redundancia, es probable que ese sea el comportamiento general de todo el universo poblacional, dependiendo de lo que hayamos observado entonces en esa pequeña muestra. Nos queda claro que una muestra entonces es una cantidad pequeña de individuos de un universo. Bien, hablando de muestreo, podemos identificar también algo que es el muestreo aleatorio. Y el muestreo aleatorio no es otra cosa más que el tomar las piezas integrantes de esa muestra, tomarlas al azar. Es decir, tomarlas sin un patrón definido, simplemente al azar, por suerte, vaya, la que le toque. El ejemplo más claro que tenemos de esto, y el primero de ellos, porque son tres, el primero es el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple no es otra cosa más que lo que ustedes ya conocen como hacer un sorteo o hacer una pequeña rifa con una tómbola o unos papelitos dentro de una caja, dentro de una urna, en donde todos los papelitos, en este caso, todos los integrantes del universo, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados como muestra. Para términos de calidad es muy común que el tamaño de muestra representativo se base aproximadamente en un 10% del universo, de tal forma que si ustedes tienen 120 piezas en un lote de producción y quieren analizar una muestra, pues pueden partir con una muestra de un 10% que correspondería a 12 piezas. Es decir, de las 120 piezas solamente revisarían 12 y con el comportamiento de esas 12 determinarían el comportamiento general de esa población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo seleccionamos esas 12? Pues podemos hacerlo como les decía, si tuviéramos por ejemplo un listado, seleccionar al azar o meter papelitos en una urna y sacar al azar 12 papelitos y los números que salgan, esos son los que funcionarían como la muestra. A propósito de listados, en el Excel hay una posibilidad muy interesante para manejar, hay una función de Excel que se llama función aleatorio.entre. Esta función, por aquí la vamos a escribir, está muy interesante, cualquiera la puede manejar. La función aleatorio.entre, vamos a hacer uso de este pequeño pizarrón que tenemos por aquí. Para Excel, pues ustedes pueden poner alguna función de X dentro de una celda. Muy bien, esta es la función de X, aleatorio.entre. O bien teclear dentro el campo de texto de una celda lo siguiente, signo de igual, función aleatorio, puede ser mayúsculas o minúsculas, aleatorio.entre. Posteriormente abrirían un paréntesis. Yo lo voy a poner acá en el segundo renglón porque ya no cabe enseguida. Aquí van a marcar un paréntesis. En este paréntesis primero van a marcar un número inicial y un número final, porque es aleatorio.entre. Entonces, si tú seleccionas, como decíamos ahorita, un listado del 1 al 120, mi universo es del 1, a 120. Y en cuanto ustedes den Enter en esta función, en la celda donde estén posicionados, va a aparecer un número aleatorio entre 1 y 120, por decir algo, el 75. Vámonos, esa sería nuestra primera muestra.
Ahora bien, si le vuelven a dar Enter, aparecerá ya no el 75, aparecerá otro número. Cualquiera, entre el 1 y el 120. A lo mejor sería vamos a borrar este. No sé qué número se les ocurre a ustedes, pero pudiera ser el número 14, el siguiente número que aparezca. Y si lo que tú necesitas son 12 muestras, habría que darle 2 veces Enter para que se esté cambiando este número. Ahora bien, como en el aleatorio punto entre sus números entre el 1 y el 120, existe la posibilidad de que ese número se repita. Simplemente pues ya no lo tomaríamos en cuenta porque ya apareció. ¿De acuerdo? Esta es una función muy fácil que nos da el Excel para encontrar números aleatorios dentro de un listado. Y es bastante práctica, es rápida y pues nos arroja una serie de números que sería de interés conocer. Entonces, este sería el muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple, dijimos, lo importante es resaltar que en este todos los integrantes del universo poblacional tienen la misma probabilidad de ser elegidos dentro de la muestra. Muestreo aleatorio simple. Muy bien, vamos a continuar, vamos enseguida a ver el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado es un muestreo también en donde la muestra se toma al azar, pero hay posibilidades de marcar subconjuntos dentro de la población que sean de interés analizar. Es decir, supongamos, mantenemos aún una muestra de 120, nuestro universo es de 120. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los censos poblacionales. Es correcto que tenemos un universo de 120 estudiantes, por decir algo. Y yo necesito conocer el comportamiento o conocer su opinión acerca de alguna cuestión estudiantil. Pero también sé que la respuesta a esa pregunta puede ser distinta entre lo que opinen los hombres y lo que opinen las mujeres, que pudiera ser el caso. Entonces, es interesante aquí estratificar, es decir, marcar la diferencia que hay entre distintos estratos o subconjuntos. Vamos a suponer entonces que de esa muestra de 120 estudiantes, perdón, no es una muestra, dentro de ese universo de 120 estudiantes, 90 de ellos son mujeres, ¿sí? 90 mujeres, y el resto, que serían 30, serían hombres. Como me interesa conocer el comportamiento o analizar algo o alguna opinión que ellos me puedan dar, sería válido entonces que la muestra no fuera aleatoria simple. Es decir, que no todos tuvieran la misma probabilidad, porque sería posible que no pudiéramos conocer la opinión de ambos. Pero sí, entonces lo que podemos hacer es marcar, por ejemplo, simplemente aquí pudiéramos ver que hablar de 90 mujeres y 30 hombres, estamos hablando que 3/4 partes de ese universo son mujeres y 1/4 parte de ese universo son hombres. Entonces, si yo lo que necesito son 12 muestras, lo prudente pudiera ser aquí, no habría ningún problema, es que tomara una muestra de 9 mujeres y tomara una muestra de 3 hombres. Y de alguna forma, al analizar esa muestra, tendría el comportamiento probabilístico contemplado de ambos estratos. Aquí pudiéramos hablar entonces en el muestreo aleatorio estratificado, que el muestreo es al azar dentro del subconjunto. Dentro de estas 90 mujeres voy a seleccionar 9 que tienen las mismas posibilidades de ser elegidas entre ellas, y de aquí de estos 30 hombres voy a seleccionar 3 que son un 10% también y tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esto le llamamos entonces muestreo aleatorio estratificado. Muestreo aleatorio estratificado. Bien, y por último vamos a elegir otro que es el muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo aleatorio sistemático es también relativamente simple y nos sirve cuando tenemos en un listado definido una serie de datos. Supongamos que tenemos 500 empleados de una empresa y de esos 500 empleados requerimos también conocer alguna información que nos puedan proporcionar. Entonces, si nosotros decimos que esos 500 empleados necesitamos obtener 50 muestras, lo que podemos hacer es tener un listado ya definido que va desde el 1 etcétera, hasta el número 500, que ese es mi universo completo.
Entonces, en el sistema, en el sistemático, vaya, en este muestreo sistemático, lo que hacemos es que vamos a definir, bueno, me interesa, yo sé ya que son 50 muestras, entonces lo que hago es que selecciono, por ejemplo, el número 3 y esa va a ser mi primer muestra. Y luego después de seleccionar este número 3, a intervalos regulares voy a seguir seleccionando. Es decir, por ejemplo, me interesaría conocer, si a este le sumo 7, pudiera ser entonces el 3, pudiera ser el 10, pudiera ser el 17, pudiera ser, ¿qué seguiría? El 24 y así sucesivamente. Es decir, está sistematizado. Se toma un rango y se va sumando al anterior para obtener el total de números que necesitamos dentro de la muestra. Esto es elegirlos dentro de un listado, pero a un rango ya predeterminado. Ese es el muestreo aleatorio sistemático. Bien, continuamos y ahora vamos a platicar de algo interesante para nuestra temática de calidad y cómo se relaciona con el muestreo y qué importancia tiene el muestreo dentro de la calidad. Bueno, sabemos que una de las funciones de los departamentos de calidad es verificar la calidad de la producción que se está realizando. Es decir, revisar el producto que se está manufacturando para ver si cumple con las características de calidad necesarias. Esto, por tanto, se hace a través de planes de muestreo. Nosotros podemos definir o decidir, vaya, en base a ese muestreo, si la producción que se está llevando a cabo en nuestra empresa está bien hecha o no. Por tanto, nosotros tenemos tres opciones a la hora de enjuiciar un lote. Primero que nada, podemos decidir sin revisar nada y decir, confío plenamente en que la calidad de este lote de producción es buena y liberarlo. Es decir, que vaya directo ya al consumidor o al cliente que nos lo está pidiendo, ¿de acuerdo? La otra posibilidad que tengo es revisar una pequeña muestra y en base a las características de esa muestra poder decir que ese lote cumple con esas características o no cumple con las características de calidad. Y por último, la otra opción sería hacer una revisión al 100%, es decir, revisar absolutamente todos los elementos de la población, lo cual resultaría incosteable. No tendríamos tiempo para poder revisar toda la producción, por ejemplo en la manufactura, en donde están produciendo miles de piezas por hora, sería imposible revisar todas las piezas. Por lo tanto es que se llevan a cabo los muestreos y a eso le llamamos muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación no es otra cosa entonces que revisar una pequeña muestra y en base a las características de esa muestra decidir si el lote de producción se acepta o se rechaza. ¿Qué pasa cuando se acepta un lote de producción? Bueno, eso significa que ese lote puede continuar ya sea al siguiente paso, si es un subensamble, o bien si ya está listo para irse al empaque y por tanto llegar a nuestro cliente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se rechaza un lote? Es una pregunta interesante. ¿Qué pasa en la industria cuando un lote es rechazado? Bueno, tenemos distintas opciones. Cuando un lote se rechaza, lo primero que hay que hacer es revisarlo. Es revisar, porque tú rechazaste el lote en base a una muestra. Siguiendo con el ejemplo de las 120 piezas que componen un lote y yo reviso 12 y decido que por las características que tienen esas 12 piezas el lote no es aceptable, su calidad no es aceptable, entonces lo rechazo. Y al momento de rechazarlo, lo que debo hacer es revisar el resto de las piezas que no revisé en la muestra para ver si cumplen o no cumplen con las características de calidad. Ya la muestra me dijo que es muy probable que no cumplan, por lo tanto debo revisarlas al 100%. Eso es lo que en la industria se llama una revisión al 100%, revisar todas las piezas de un lote. Es muy común que la producción en las empresas, en las fábricas, la dividan por tiempos, por periodos de tiempo. Y esto es muy útil a la hora del muestreo porque eso garantizaría que tus tamaños de muestra o que la muestra que tú puedas tomar sea representativa y corresponda solamente a ciertos periodos de tiempo. Es decir, supongamos que dentro de su línea de producción o dentro de la línea en la que ustedes son los inspectores de calidad, se establecen periodos de tiempo de cada media hora. Es decir, cada media hora tú vas a revisar la producción que se está generando. Vamos a marcar entonces, eso indicaría
que la primera hora de trabajo tendríamos dividida la producción en 2 medias horas. Esto significaría que verificaría cuántas piezas se producen dentro de esta primera media hora de producción. Dijimos, siguiendo con el ejemplo, 120. Y en segunda media hora de producción se producen otras 120. Muy bien. Tú cada periodo de media hora haces un muestreo, una inspección. En esa inspección ya lo decíamos que vas a tomar en cada uno de estos casos, por ejemplo, 12 piezas y analizar sus características. El muestreo de aceptación siempre te va a marcar un número de calidad aceptable. Un número de calidad aceptable. Entonces, si yo ya tengo que para mi muestreo de aceptación voy a revisar, por ejemplo en este caso, 12 piezas, debo de tener un número definido de cuántas piezas defectuosas puedo aceptar o tolerar dentro de un lote. Vamos a entender también esto. Los sistemas de calidad siempre marcan tolerancias, unas ciertas tolerancias de aceptación. Por ejemplo, si yo dijera que dentro de este número de aceptación, mi número de aceptación fuera el número 3, significa, si yo tuviera un número 3 como número de aceptación, significa que puedo tolerar hasta 3 piezas defectuosas o 3 defectos en esa muestra. Es decir, tengo un universo de 120 piezas. Tomé una muestra de 12 y tengo un número de aceptación de 3. Quiere decir que si reviso esas 12 muestras y encuentro 2 defectos, puedo aceptar el lote completo de 120 piezas. Si encuentro 3 defectos, puedo aceptar el lote también completo de 120 piezas. Pero si encuentro 4 defectos, ya no puedo aceptar el lote, ya no lo debo aceptar, debo rechazarlo. Y al rechazarlo, ese lote pasa a una inspección del 100%. ¿Pero qué es lo que pasa a inspección del 100%? Solamente ese periodo de media hora. Es decir, esas 120 piezas de producción son las que deberían ahora a continuación ponerse a revisar. Porque es probable que yo haga mi muestreo de las siguientes 120 piezas de la siguiente media hora y encuentre solamente un defecto. Entonces, cuando encontré solamente un defecto, lo que estoy diciendo ahí es que la calidad de este segundo periodo es aceptable, pero la calidad del primer periodo que revisé no es aceptable. Por lo tanto, este segundo periodo podrá continuar con su proceso. Pero todas las piezas de este primer periodo no deben continuar con su proceso. ¿Qué ocurre aquí entonces? Recordemos que el departamento de calidad detecta las piezas. ¿De quién es responsabilidad revisarlas? Del departamento de producción. Ellos se pondrán a checar, tendrán que detener su línea quizá le hablarán a 2 o 3 personas que tengan no muy ocupadas en ese momento o que pueden dejar de hacer lo que están haciendo y ponerse a revisar este lote de 120 piezas que apartamos, que sacamos de la línea, que las pusimos aparte para que las revisaran. Cuando ellos después de que la revisen digan ya garantizamos que las piezas están bien, va de nuevo el inspector de calidad y toma de nuevo una muestra y si la calidad es aceptable dependiendo de esa muestra, puede aceptar ese lote o bien lo puede volver a rechazar. Eso ya será cuestión de que el plan de muestreo o la revisión que hayan hecho posterior al plan de muestreo haya sido la correcta. Este es un plan de muestreo simple, entonces, en donde marcamos un universo, un lote de tamaño n, le vamos a llamar normalmente. Vamos a tomar un lote también de tamaño n, pero es n minúscula. Vamos a definir el número de aceptación y vamos a definir en base a la inspección que hagamos de él si aceptamos o si rechazamos ese lote. Vamos a ver. Lo que les acabo de decir entonces es que vamos a tener un lote de tamaño n. Esta le vamos a llamar n mayúscula. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos el caso de que nos dijeran hay que inspeccionar 1000 unidades. Nuestro universo entonces es 1000 piezas. N es igual a 1000 piezas. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos dicen, vamos a realizar un muestreo simple y vamos a tomar una muestra de 80 unidades. Entonces, n minúscula es igual a 80 unidades. Y nos dicen también, te vamos a dar un número de aceptación. Lo identificamos con la letra C minúscula. Y ese número de aceptación nos dicen es de 4.
¿Qué nos dice esta información? Nos dice que de un universo de 1000 piezas tomaremos una muestra de 80 y nuestro número de aceptación es 4. Quiere decir que si hay 0 defectos, lógicamente, acepto ese lote. Si hay un defecto, lo puedo aceptar también. Si hay 2 defectos, aún lo acepto. Si hay 3 defectos, lo acepto. Pero ¿qué pasa si hay 4 defectos? Si hay 4 defectos, también lo acepto, porque mi número o mi letra C se llama número de aceptación, no número de rechazo, número de aceptación. Entonces, el número de aceptación me dice hasta cuántos defectos puedo tener dentro de la muestra y aún así aceptar el lote. En este caso, entonces, si hay 4 defectos, acepto el lote. Pero si hubiera 5 o más, lógicamente ya no lo acepto. Entonces, mi interpretación sería, N mayúscula es el universo total, N minúscula es el tamaño de la muestra, la letra C es mi número de aceptación que va a definir hasta cuántos defectos pueden existir en la muestra y aún así poder aceptar el lote. Bien, entonces lo que acabamos de ver es el muestreo de aceptación simple. Ahora lo que vamos a ver es el muestreo de aceptación doble, que es algo muy parecido al anterior, pero sí es importante marcar una diferencia fundamental, que es que este muestreo de aceptación doble, lo que vamos a hacer es que primero vamos a tomar una muestra. En el muestreo de aceptación simple no batallábamos mucho, hay un número de aceptación. Si la cantidad de defectos es mayor a ese número de aceptación, el lote se rechaza. En el muestreo de aceptación doble, si la cantidad de defectos es mayor que ese número de aceptación, se toma una segunda muestra. Por eso se llama muestreo de aceptación doble. Es decir, en el simple tomas una muestra, si pasa el número de defectos, el número de aceptación, lo rechazas y ya. En el muestreo de aceptación doble, tomas una primera muestra y si el número de aceptación es superado, puedes tomar una segunda muestra y tendrás un nuevo número de aceptación. ¿De acuerdo? Tiene sus asegúnes y vamos a platicarlos con un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes, igual que ahorita, decíamos, tenemos un universo de 1000 unidades. Bien. El universo siempre lo vamos a seleccionar con la letra N mayúscula o lo vamos a determinar por la letra N mayúscula. Tengo un universo de 1000 unidades. Voy a tener, en forma literal, voy a poner aquí un N1 y un C1. Y voy a tener un N2 y un C2. ¿Qué significan estos? Muy bien. Ya vimos que la N minúscula era el tamaño de muestra y C el número de aceptación. Supongamos entonces que tenemos un N1, dijimos, de 50 y un C1, un número de aceptación, de 2. Y posteriormente tendremos un N2 de 40 y un número de aceptación de 4. Muy bien, ¿esto qué significa? Significa que al momento de tomar la muestra, la primera muestra, tú seleccionas 50 piezas de ese universo de 1000. Al seleccionar esas 50 piezas, las revisas. Tu número de aceptación es de 2, lo cual te dice que si tienes 0 defectos en esas 50 piezas, aceptas el lote. Si tienes un defecto en esas 50 piezas, aceptas el lote. Si tienes 2 defectos en esas 50 piezas, también aceptas el lote. Pero si tienes 3 defectos, ¿qué es lo que pasa? El 3 ya se pasó de mi número de aceptación 2. Por lo tanto, no voy a rechazar el lote aún. Lo que voy a hacer es que voy a tomar una muestra más. Ahora voy a tomar una muestra de 40 piezas adicionales. Es decir, primero fueron 50 y ahora tomar una muestra más que son 90 en total. Voy a tomar unas 40 piezas más y voy a continuar revisando. Ahora, recuerden que ya dijimos que habíamos tenido ya 3 defectos. Como tuvimos 3 defectos, por eso pasamos al siguiente nivel. Empiezo a revisar estas 40 piezas. Si en esas 40 piezas
Bueno, recordemos que tenemos un nuevo número de aceptación que es de 4, pero yo ya llevo 3 defectos. Si en esas 40 piezas no encuentro un solo defecto, acepto el lote, porque hasta ese momento mi número de defectos encontrados, hasta ese momento, vamos a tabularlos, iban 1, 2, 3. Si reviso esas 40 piezas y no tengo ningún defecto más, acepto el lote, porque 3 es menor que 4, mi nuevo número de aceptación es 4. Ahora, si de esas 40 encuentro un defecto más, acepto el lote, porque estoy en el límite de mi número de aceptación 4. Pero ¿qué pasaría si encuentro un defecto más? Si fueran 5 defectos, ya superan el número de aceptación, por lo tanto, debo rechazar ese lote. Entonces, lo interesante aquí es que el número de aceptación es nuevo, sin embargo, la cantidad de defectos son acumulados. Para este número de aceptación no es solamente para este nuevo tamaño de muestra de 40, sino es para toda la muestra en total que se había tomado. Entonces es importante resaltar esto, porque recordemos, los defectos serían acumulables. Va de nuevo, interpretando esto, lo que pudiéramos decir es que acepto el lote. Si tomo una muestra de 50 y me salen de 0 hasta 2 defectos, acepto el lote. Ahora bien, si en esa muestra de 50 me salen 3 defectos, no rechazo el lote, tomo una muestra nueva de 40. Al tomar esa muestra nueva de 40, los defectos ya van acumulados y entonces aceptaría ese lote si la cantidad de defectos no sobrepasa mi nuevo número de aceptación, que en este caso sería 4. Siguiendo con este ejemplo, les preguntaría, ¿qué ocurre? Piensen en esto. ¿Qué ocurre si tú tuvieras 4 defectos? Si observas 4 defectos desde la primera muestra que tomaste, significa que en tu nueva muestra que tienes aquí no tienes posibilidad de encontrar un solo defecto. Con un solo defecto que encuentres, ya el lote está rechazado. Por lo tanto, ya no tendrías posibilidad de encontrar un solo defecto. Esto es, el plan de muestreo doble lo que hace es ampliar la muestra y reduce la cantidad de defectos. Es más estricto, es aún más... Sí es cierto que da posibilidad de un nuevo muestreo, sin embargo, pues es un muestreo bastante estricto. Ahora, ¿qué pasaría si desde el principio tu plan encuentras 2, 3, 4, 5 defectos y aún no has tomado la muestra 2? Es decir, te salieron 5 defectos en tu primer muestra de 50 piezas. Desde este momento ya sabes que el lote está rechazado. Ya no sería ni siquiera necesario hacer el muestreo doble. ¿Por qué? Porque tu número de aceptación, incluyendo el de muestreo doble, ya fue superado. Este es el caso del muestreo aleatorio doble, de aceptación doble. Bien, para el muestreo múltiple, consideremos el caso de tener más de 2 planes de muestra, más de 2 momentos muestrales o 2 muestras de nuestra población. Entonces, para el caso del muestreo múltiple, lo que haríamos es tomar 3 o más muestras. Es muy improbable que utilicemos más de 3 muestras. Normalmente llegamos hasta una tercera muestra, nada más. Sería posterior al muestreo de aceptación doble. En este caso, por ejemplo, como lo marcamos aquí en el pizarrón, tendríamos una letra N, que es nuestro universo, sería de 1000 piezas. Tendríamos un tamaño de muestra N1, en este caso de 7 piezas. Tendríamos un número de aceptación C1 de una pieza, de un defecto. Posteriormente tendríamos un tamaño de muestra de 50, tendríamos un número de aceptación de 2 y por último un tamaño de muestra de 80 y un número de aceptación de 3. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Analicemos. Si yo tomo la primera muestra de 7 piezas solamente de 1000, ustedes dirán, oye, 7 piezas de 1000 es una muy pequeña cantidad. Efectivamente, entonces este plan es benévolo si la calidad es buena, pero es muy estricto si tu calidad es mala. Es decir, si tú trabajas con buena calidad y tomas 7 muestras, es muy poco probable que encuentres un defecto en estas 7 muestras. Entonces, si no encontraste defectos, si encontraste 0 defectos, aceptas. Si encontraste un defecto, también aceptas porque tu número de aceptación es 1. Vamos a tabularlos aquí. En tu conteo de defectos llevas un defecto.
aceptas. ¿Qué pasa si dentro de estas 7 piezas te salen 2 defectos? Ya llevas 2 defectos. Entonces pasas al siguiente plan de muestreo y tomas 50 muestras adicionales. Si en esta muestra de 7 te salieron 2 defectos, lógicamente habría mucha probabilidad o una alta probabilidad de que en 50 piezas más te salgan más defectos. Ahí es donde está el truco, ahí es donde se pone lo estricto de este plan. Insisto, si trabajas con buena calidad, es poco probable que en 7 piezas te encuentren defectos. Pero si tu calidad es mala, ya te dice que dentro de 7 encontraste 2, es muy probable que en estas 50 encuentres también defectos. Por lo tanto, el número de aceptación es muy reducido, ya es de 2. Eso significa que ya no te da oportunidad de nada. Debes de tener 0 defectos en esas 50 muestras. Si tuvieras un solo defecto más, ya sería 3 y pasarías a un nuevo número de muestra, perdón, a un nuevo tamaño de muestra. Tomarías ahora otras 80 piezas. Y dentro de esas 80 piezas ya no tienes opción, ya no debes de tener un solo defecto, porque si tienes un solo defecto, el lote será rechazado, porque con un defecto tu conteo ya sería igual a 4 defectos, que es superior a tu número de aceptación del tercer momento muestral. Este es entonces el muestreo de aceptación múltiple, en este caso sería triple, y pues es muy utilizado en las empresas, pero si se fijan, cada vez se pone mucho más estricto. Entonces, estos son los 3 tipos de muestreo de aceptación: el muestreo simple, el muestreo doble y muestreo múltiple.